Y a Cristo sea la gloria, y lo digo con todo mi corazón, a Jesús sea la gloria. Otra gloriosa semana y les voy a hablar sobre algo muy importante, porque de vez en cuando todos queremos saber y decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, háblame. Realmente necesito conocer tu voz. Quiero conocer tu voz en este asunto. Así que hoy les quiero hablar sobre cómo encontrar continuamente la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que voy a esperar a que ustedes, mi bella gente, se conecten y muchas gracias por conectarse hoy. Y por favor, compartan este mensaje con sus amigos y así sepan que esta enseñanza está disponible porque realmente quiero ayudarles. Saben, todos necesitamos esta enseñanza. Maravilloso Señor Jesús, te agradezco por tu palabra. Quiero agradecerte por el Espíritu Santo, quien constantemente nos lidera y guía a través de tu palabra. A ti sea la gloria, el honor, la alabanza y el amado pueblo de Dios dice, amén y amén. Tengo mucho que hablarles hoy y quiero ir directamente a la palabra y quiero que vayamos a Jeremías capítulo 1. Capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Y otra vez, hoy les quiero hablar sobre cómo encontrar la perfecta voluntad de Dios para sus vidas. Y aquí hay algo que todos necesitamos entender y comprender. Toda la creación natural de Dios, solo al hombre se le ha dado el poder de la elección. Solo el hombre tiene el poder de la elección. Y sabemos desde la palabra que nuestro Dios Todopoderoso tiene un plan definido para nuestras vidas. Todo el que es nacido de nuevo, Dios tiene un plan para su vida. Todos los que han nacido en este mundo, Dios tiene un plan con ustedes también, pero no lo encontrarán hasta que nazcan de nuevo. Así que todos nosotros realmente tenemos un plan que el Señor ya ha ordenado para nuestras vidas. Y una vez que somos salvos podemos encontrarlo. Así que en Jeremías 1, versículos del 4 al 5, dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que salieras de la matriz te consagré, te di por profeta a las naciones. Así que Dios aquí le dice a Jeremías que Él tiene un plan para su vida, ya establecido desde antes que Él naciera, y asimismo es con todos nosotros. Pero el plan de Dios empieza con la salvación. Cuando usted y yo somos salvos, empezamos a encontrarlo, a descubrirlo, y no lo descubrimos al instante, lo descubrimos mientras caminamos con el Señor en el Espíritu, y a pesar de que empieza con la salvación, yo diría que es lo que descubrimos con la salvación, incluso aquellos que han estado allí desde antes que nacieran, pues no es descubierto en un momento, sino hasta que caminamos con el Señor en el Espíritu, siendo sensibles a su guía. Cuando caminemos en el Espíritu sensibles a su guía, encontraremos su voluntad para nuestras vidas. Y aún así debemos ser cuidadosos de una cosa. No deberíamos estar buscando que Dios nos apruebe de algo que ya hemos decidido hacer. En otras palabras, no debemos tomar la decisión y después esperar que Dios nos apruebe. Así nunca encontrarás la voluntad de Dios. Para encontrar la voluntad de Dios, primero tienes que empezar donde tú no tienes tu propia voluntad. Entonces, no te determines y digas, voy a hacer esto y ahora, Señor, bendícelo.
porque Dios no va a bendecir lo que tú planeaste. Él siempre bendecirá lo que Él planeó. Así que no voy a pedirle a Dios que bendiga lo que estoy haciendo. Yo voy a hacer lo que Él ya está bendiciendo. Lo repito otra vez. Yo no pediré a Dios que bendiga lo que estoy haciendo. Yo haré lo que Dios está bendiciendo. Esa es la forma de empezar. No se trata de decir, Señor, bendice mi plan, sino se trata de decirle, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan para mi vida? ¿Cuál es tu plan para mi empleo? ¿Cuál es tu plan para mi familia? Y cosas por el estilo. ¿Cuál es tu plan para hoy, Señor? ¿Cuál es tu plan para esta semana? Dios tiene un plan para todos nosotros todos los días, solo que necesitamos encontrarlo. Entonces, ¿cómo? Pues vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, empezamos con algo muy importante en el capítulo 5, en el versículo 18. Dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y esto significa que la voluntad de Dios está en Cristo Jesús. Tú no puedes encontrarla fuera del Señor, lo encuentras en el Señor. Así que cuando estás caminando con el Señor, te será revelado. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Así que la voluntad perfecta de Dios solo se encuentra si vienes al Señor en oración, por medio de su Hijo Jesús. Sin el Señor Jesús no podemos encontrarlo. Es imposible encontrar la voluntad de Dios si estás fuera del Señor. Es imposible saber la voluntad de Dios si no estás en la presencia del Señor. Y lo voy a repetir. Es imposible encontrar la voluntad de Dios si estás fuera del Señor. Y es imposible saber la voluntad de Dios si no estás en la presencia del Señor. Así que tienes que estar en su presencia para oír su voz. En Romanos 12, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo dice, así que yo los exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar sus cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta es su verdadera adoración. Y no se adapten a este mundo, sino que sean transfigurados por la renovación de la mente, para que disciernan cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Entonces, la voluntad de Dios para nosotros, número uno, es siempre buena. Si no es buena, entonces no es su voluntad. Ahora, mientras descubrimos la voluntad de Dios, tenemos también entender algo muy importante. La Biblia dice, así que les exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, presenten sus cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Y esta es su adoración verdadera. Entonces, tres cosas. Número uno, no puedes encontrar la voluntad de Dios si estás fuera del Señor, y eso está en 1 Tesalonicenses 5:18. Número dos, no puedes encontrar la voluntad de Dios si no estás en la presencia del Señor, porque al estar en Cristo Jesús también incluye su presencia. Y número tres, no puedes descubrir la voluntad de Dios hasta que rindas tu cuerpo al Señor, porque Él dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y luego dice, no se adapten a este mundo. Así que cuando presente su cuerpo, usted no irá al mundo, sino sean transfigurados por la renovación de la mente. Y esto es posible mientras estamos en la presencia del Señor y nos rendimos ante Él, para que disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Así que es un proceso. Descubrimos la voluntad de Dios lentamente. Vamos desde lo bueno, luego a lo agradable, luego a la perfecta voluntad de Dios. Así que es un proceso. Nadie de nosotros puede descubrir la voluntad de Dios en un día. Esto es un proceso.
La Biblia dice en Efesios capítulo 5 y versículo 17, y este es un bendito mandamiento del Señor: por tanto, no sean insensatos, sino más bien entiendan cuál sea la voluntad del Señor. Así que tenemos la orden de saberla y de encontrarla, lo cual significa que no está fuera de nuestro alcance. Podemos encontrarla y luego le voy a enseñar a través de esta enseñanza cómo. Y Dios dice que debemos saberla, pero como les leí previamente aquí en Romanos 12, si nos vamos nuevamente a Romanos 12, dice que nuevamente, porque esto es realmente muy importante, dice en el versículo 2, no se adapten a este mundo. Porque si nuestra mente es mundana, es imposible saber la voluntad de Dios. Por eso es que somos mandados en Efesios 5 y 17 a entenderla, a saberla, y no está fuera de nuestro alcance. Pero Romanos 12 dice que debemos ser libres del mundo, no conformarnos a este mundo. Si nuestras mentes son mundanas, nunca lo encontraremos. Incluso si aún fuera nuestro, no lo encontraremos. Solo la mente espiritual, la cual está llena de la palabra de Dios y rendida al Espíritu Santo, pueden saberla. Esto es muy sencillo. Así que si tu mente es mundana, nunca lo sabrás. Por eso dice, no se adapten a este mundo, sino que sean transfigurados por la renovación de la mente. Solo una mente espiritual llena de la palabra, rendida al Espíritu Santo, pueden realmente saber la voluntad de Dios. Y es posible que se enfrente a muchas preguntas hoy, muchas preguntas para sus vidas. Quizás se trata de negocios, sobre tu matrimonio, o quizás algo que tenga que ver con sus hijos, o quizás con algo que tenga que ver con su educación, o quizás sobre su empleo, o quizás una gran decisión que usted no sabe qué decidir. Quiero que solo haga una pausa, y no se apresure, y asegúrese que está haciendo lo que la Biblia dice. Número 1, hagas estas preguntas. ¿Estoy yo viviendo una vida cristiana? ¿Estoy en el Señor? Número 2, ¿estoy en su presencia y lo busco frecuentemente? Número 3, ¿me rindo ante Él diariamente? Número 4, ¿está mi mente mundana? Y si es así, arréglese ahora mismo mediante la palabra de Dios. Y número 5, ¿estoy rendido al Espíritu Santo de tal manera en que Él me puede guiar? Y una vez que todo esto esté contestado y usted lo sepa, luego usted solo asegúrese que Dios empiece a guiarlo. Y aquí está cómo Él lo hace, pero antes de enseñarle cómo Él lo hace, primero tengo que hablarle de algo muy importante, porque a veces, ustedes saben, la gente hace decisiones muy rápidas y es lo más mortífero que se puede hacer en la vida. A veces ellos toman decisiones apresuradas y la prisa de verdad que es muy dañina. Así que les voy a pedir que no se apresuren cuando se trate de tomar grandes decisiones e incluso decisiones pequeñas, porque todas las decisiones a la verdad son muy importantes. Así que las decisiones apresuradas siempre terminan a las personas en la voluntad permisiva del Señor, no en la voluntad perfecta de Dios. Y la voluntad permisiva de Dios trae daño en esto. Ahora, miremos Salmos 106 y empezando por el versículo 10. Y dice, los salvó de mano de los que los aborrecía y los redimió de mano del enemigo. Estoy leyendo Salmos 106 del 10 al 15. Cubrieron las aguas sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto echaron al olvido sus obras, no esperaron el consejo.
apetecieron con avidez en el desierto y en el yermo tentaron a Dios. Él les dio lo que pedían, pero les envió un cólico por su gula. Ellos estaban viviendo en la carne. A pesar de que vieron el poder de Dios poderosamente, aún así no se habían rendido ante el Señor. Y dice que Dios les había dado todo lo que pedían porque ellos le presionaban al Señor. Ellos no podían esperar a que Dios hablara. Y dice, Él les dio lo que pedían, pero les envió un cólico por su gula. Esto nos demuestra que es posible caer en la voluntad permisiva de Dios, pero a cambio de una gran pérdida. Pérdidas espirituales y muchas otras pérdidas. ¿Saben? Cuando yo leí la historia de Balaam, yo estaba muy intrigado por el hecho de que en Números capítulo 22, vamos a ver aquí en el versículo 12, Números 22, 12, leemos: Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Luego, él era muy persistente y muy codicioso por dinero. Él seguía haciéndole a Dios las mismas preguntas y haciéndole peticiones una y otra vez. Lo mismo que le pasó a él, le pasó a Israel. Dios le dio su pedido porque él simplemente no esperaría. Muchas veces Dios diría, muy bien, ve y hazlo, y nosotros pensaríamos, oh, muy bien, esta es su voluntad. Pero, no es su voluntad. Esa es la voluntad de la gente. Porque Dios en su amor permite que la gente haga lo que ellos quieran hacer. Pero el resultado es una tremenda pérdida. Tremenda pérdida. He oído muy a seguido decirme gente a mí, Dios me ha dicho que me case con él, Dios me dijo que me casara con ella, y luego terminan divorciándose y en tremendo dolor. Y después culpan a Dios por ello hasta el final. Y luego les digo yo, bueno, tú me dijiste que Dios te dijo, y ahora de repente Dios no te dijo, porque se apresuraron a hacerlo. Lo que pasa es que ellos querían hacerlo sí o sí, así como Balaam e Israel. Que Dios tuvo que decirles, muy bien, háganlo, simplemente vayan, háganlo. Y Dios lo dijo como una forma de decir, hagan lo que quieran. Esta no es mi manera, pero haz como tú quieras. Y se equivocaron. Y en el versículo 22 dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino. Y más adelante en el versículo 24 dice, el ángel del Señor se puso en una senda que ni siquiera le dejaban pasar. Pero si usted continúa leyendo, dice que el ángel finalmente le dice algo realmente desconcertante para algunas personas. Y el ángel le dijo primero por qué había azotado a su asna y todo lo demás. Y luego el ángel dijo en el versículo 25, ve con los varones. Ahora, en el inicio Dios había dicho que no vaya, pero Balaam ahora estaba yendo porque era tan terco que Dios ahora le dio el permiso a través del ángel, ve con ellos, pero solo hablarás la palabra que yo te hable. Así que esa es la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios es así. Si una persona está determinada a hacer algo que no está bien, Dios puede permitirle a esa persona tener sus deseos con una gran pérdida espiritual y a veces otros tipos de pérdidas, incluso físicas y financieras. Así que tenemos que ser cuidadosos. La prisa es verdaderamente dañina y es muy destructiva. Creo que hoy alguien realmente necesita este mensaje. Alguien que está diciéndome, ese soy yo, realmente quiero apresurar esta cosa. Vamos a Isaías 28, versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. El que creyere, que no se apresure.
Si realmente crees a la palabra del Señor, si tú eres una persona de fe, nunca te apresures a tomar grandes decisiones e incluso pequeñas decisiones. Tómate tu tiempo. Dejen que Dios realmente les hable y Dios muy a menudo habla en el proceso. Dios habla en el proceso. Isaías 52. Isaías 52. Porque a veces nos toma tiempo de escuchar su voz, ustedes saben. Dice en el versículo 12, porque no saldréis apresurados, ni tampoco iréis huyendo. No seas apresurado, porque Jehová irá delante de ustedes. Oh, te adoramos, Señor. Bendecido seas. Dios irá delante tuyo. Tú siempre, ustedes saben, su presencia está allí, y el Dios de Israel será tu retaguardia real. Él te rodeará. Él te rodeará. Y Él estará frente tuyo y detrás tuyo. Entonces Dios dice en su palabra que Él será tu retaguardia real y que Él estará al frente tuyo para protegerte. Así que Él te está protegiendo, pero tienes que esperar. No saldrás apresurado ni irás huyendo. No apresures las cosas. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que tener la palabra de Dios en nosotros. Tenemos que verdaderamente obtener la mente de Dios en cualquier cosa que estemos tratando de decidir. Hebreos 5, versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestro en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien los enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. Y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido, porque todo el que usa de leche, y usted sabe, la razón por la que la gente no escucha la voz de Dios es porque son tan débiles en la palabra, porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es como un recién nacido, un bebé. Pero el alimento sólido es de los que han alcanzado madurez, de los que por la práctica se dan cuenta, la práctica, el uso, tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Así que si queremos saber la voluntad de Dios para nosotros, tenemos que saber la palabra. Y primero, no seas apresurado, busca y busca en la palabra. Averigua cómo Dios lo hizo en el pasado con otras personas. Entérese de lo que Dios dijo acerca de ciertas cosas. Así que a través del crecimiento espiritual en la palabra sabremos la voluntad de Dios. Y a través del crecimiento. Pero ¿saben qué? Es también imposible saber la voluntad de Dios si hay pecado en la vida de alguien. Tenemos que ser libres del pecado. Salmo 51, versículo 8, ustedes saben y dice, hazme oír gozo y alegría. Porque David había pecado con Betsabé. Y ahora él dice, Señor, hazme oír gozo y alegría, y regocíjense los huesos que abatiste. Aparta tu rostro de mis pecados, y borra todas mis iniquidades. Así que él confesó su pecado aquí, y así pudo oír nuevamente la voz de Dios. Así que confesar los pecados es demasiado importante. Y finalmente, yo voy a continuar mañana porque voy a darles pasos de cómo buscar. ¿Ok? Muy bien, cómo Dios realmente habla. Lo verán mañana, así que por favor no se lo pierdan. Pero quiero hablarles algo que creo que es demasiado importante. Cuando vivimos esa increíble vida, como la de Cristo, siendo dependientes del Señor, entonces es muy fácil para Dios el revelarnos su voluntad a nosotros. Pero déjenme decirles una cosa y luego continuaré. Salmos 23. Salmo 23. Y esto es muy importante. Versículo 2. Miren esto. Oh, yo amo esto. En lugares de tiernos pastizales me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Wow, ¿no es eso tan hermoso? Él me hace descansar justo donde su palabra está.
pastos verdes y luego me conduce hacia aguas de reposo. Dos cosas. No podrás saber la voluntad de Dios a menos que estés en la palabra y estés quieto, porque Dios guía en la quietud y no en la confusión. Él guía en la quietud. Estad quietos. ¿Y cómo es esto posible? Pues a través de la palabra de Dios podemos estar quietos. Dice la Escritura, y sepan que yo soy Dios. Estad quietos. Así que Dios guía cuando estamos en su palabra y ahora estamos quietos y su voz está tan clara ahora mismo que yo puedo sentir en mi corazón que hay un gran número de ustedes que hoy tienen problemas por las decisiones que deben tomar. Y quiero orar por ustedes para que Dios mismo les hable hoy a través de su palabra o por los dones del Espíritu o por otras cosas. Pero simplemente le voy a pedir a Dios que Él verdaderamente les permita saber muy profundo en sus corazones mientras que ustedes hagan conforme a lo que les he explicado hoy. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo he dado tu palabra de la mejor manera que he podido. Ahora, Señor, ellos están buscando por esa respuesta que necesitan saber. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para cada situación? Permite que hoy ellos lo sepan, Señor. Permite que ellos lo puedan oír en su hombre espiritual, en el nombre de Jesús. Nosotros no confiamos en nuestras propias mentes, ni tampoco confiamos en otras voces que nos confunden. Uno dice una cosa, otro dice otra. Señor, queremos solamente oírte a ti, Señor, fuerte y claro, Señor. Ahora, háblale a tu gente hoy, Padre, y atiende toda necesidad que oremos, ya sea espiritual o emocional, física o financiera. Atiende cada necesidad en el nombre de Jesús. Así oro. Amén y amén. Ahora, también quiero orar con ustedes por sus finanzas. Y les digo, hay fe en mi corazón para hacer esto y creer que Dios les va a bendecir financieramente con toda esta confusión que hay hoy en día, con toda esta preocupación y el miedo del mañana en medio de esta pandemia. Yo creo con todo mi corazón que Dios les va a dar una tremenda paz y tranquilidad, que ustedes sabrán las promesas de Dios. Él dijo, no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan, ni sus hijos ni sus nietos que mendiguen pan. Dios declaró en su palabra que serías bendito al regresar, serías bendito al salir. Él bendecirá la obra de tus manos y que no habría escasez en tu vida. No habría entre ellos ningún necesitado. Eso lo dice el libro de Hechos, capítulo 4:34. Y ningún necesitado habrá entre ustedes también. Dios realmente quiere bendecirlos y prosperarlos mientras que ustedes lo amen y lo obedezcan en su palabra. Pónganse ustedes en ese lugar donde realmente puedan ser prosperados y ser bendecidos. A pesar de la economía, a pesar de lo que está pasando en el mundo hoy, Dios verdaderamente los va a bendecir y hay poder en su semilla. Realmente hay poder en su semilla. La Biblia dice que Dios da semilla al que siembra, lo cual significa que todos tenemos algo de dinero. Dios nos ha dado a todos algo para sembrar. Nadie puede decir, no tengo nada para dar. Eso no es así, porque sí tienes, sí tienes. Tienes para gastarlo en otras cosas, pero cuando gastas en otras cosas, solo lo estás cambiando por algo que tú necesitas. Pero cuando tú le das a Dios, le estás dando una semilla en su mano. El dinero se convierte en una semilla en su mano. Y Dios va a multiplicar esa semilla y la va a bendecir para dártela de vuelta multiplicada. Esa es la gran diferencia. Así que, Señor, yo oro que ellos, y yo creo que ellos serán bendecidos financieramente, que ninguna escasez vendrá sobre ellos mientras ellos obedezcan tu palabra, porque tú dijiste, dad, y se os dará.
Tú dijiste que cualquier cosa que sembraremos, eso segaremos. Eso está en tu palabra, Señor. Tú dijiste, honra al Señor tu Dios con tus bienes. Y esa también es tu palabra, Señor. Y por eso te honramos hoy con nuestro dinero, con nuestros bienes, con los primeros frutos de todo nuestro incremento. Y luego prometiste que serían llenos nuestros graneros con abundancia y nuestras bodegas rebosarán de vino nuevo. Señor, háblale a tu pueblo mientras dan ahora y bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, los amo mucho. Nos vemos mañana. Bye bye.